Muy buenos días a todos aquellos que van a poder visualizar este video y bueno, hoy es un día especial porque tenemos por invitado al psicólogo clínico Revilia Cruz Leonel Roger, especialista en psicopatología clínica infantil y adolescente y familia. También ha hecho intervención en diferentes organismos en Francia y Perú, experiencias en psicoterapia y neurociencia, rehabilitación de discapacitados. Actualmente también se desempeña en lo que es su labor como docente universitario. Y bueno, ¿cómo se encuentra hoy, doctor? Muy bien, muchas gracias por la invitación para absolver las preguntas que puedan hacer. Ok, empecemos con la primera pregunta. En la actualidad, ¿cuáles serían los principios éticos fundamentales en la práctica de la psicología? Bueno, los principios éticos en la práctica de la psicología, yo comenzaría primero por la cuestión de la intimidad, la información, guardar la información, sobre todo en la intimidad, ¿no? Entonces, este es un proceso, bueno, vamos a decir, judicial, regulable a través de las leyes, ¿no? Y el código deontológico del Colegio de Psicólogos pues, nos habla muchísimo sobre ese tema de guardar la intimidad, guardar el nombre, guardar la información, guardar el diagnóstico, y creo que eso sería para mí uno de los temas fundamentales. Ok, la segunda pregunta se enfocaba en eso, en ese aspecto, y ya lo mencionó, entonces vamos a pasar a la tercera pregunta. ¿Por qué el consentimiento informado es crucial en la psicoterapia? El consentimiento informado es crucial en la psicoterapia porque nos permite establecer los parámetros con los cuales se va a estructurar el elemento terapéutico. Y uno de ellos va a ser, por ejemplo, cómo la persona recibe esa información, ¿no? Que tiene que ser clara, explícita y convencida del trabajo que se va a hacer a través del psicólogo. Entonces, el consentimiento informado en el plano psicoterapéutico nos da la información de qué corriente psicológica va a desarrollarse, también nos da la información sobre cuánto es el costo, los días, el tiempo de la duración y también el lugar, ¿no? Y los respectivos elementos de protección con respecto a la intimidad de la información sobre todo. Ok, siguiente pregunta vendría a ser, ¿cómo se maneja el conflicto de intereses en la relación terapéutica? Puede ser el tema remunerativo y también algunos psicólogos como que venden el trabajo, ¿no? Se ofertan el trabajo. Sí, bueno, esto de los intereses remunerativos es interesante porque aquí vamos a ver el aspecto de cómo está el mercado, ¿no? Bueno, y el mercado a veces, bueno, que son las personas básicamente hablando de ese aspecto, y hablando del costo de las citas, las evaluaciones, yo creo que tiene que pasar por un tema de análisis de todos los psicólogos. Si bien es cierto, no hay un estándar de los precios, pero eso obedece muchísimo también a la trayectoria del psicólogo, a la especialidad, al profesionalismo y al servicio que brinda, a las pruebas, a los cursos, todo un bagaje que hay dentro de esto, ¿no? Sobre todo la especialidad, ¿no? Y bueno, ya se ha dicho que pues, es importante respetar los parámetros ¿no? del cobro y etcétera, porque de todas maneras no se puede regalar el trabajo del psicólogo, porque hay estudiantes que salen o profesionales que regalan el trabajo del psicólogo, y cuando salen los jóvenes nuevos y quieren ofrecer el servicio, pues tienen que pasar por todas esas vicisitudes, como por ejemplo ofrecer primeras citas gratis, ofrecer paquetes con menos precios, las evaluaciones que ya ni siquiera tienen el costo adecuado, las atenciones incluso bajan en un costo, etcétera, ¿no? Entonces, ese aspecto creo que sí debe pasar a reflexionarse muchísimo, porque, bueno, ningún psiquiatra regala su trabajo y ningún médico regala su trabajo de esa manera, ¿no? Entonces, eso hay que cambiar. Ok. ¿Cuál considera usted que es el papel del psicólogo en lo que sería la prevención de daños y la protección del bienestar del cliente? La prevención, yo creo que eso empieza primero, la prevención de daños, primero empezaría por el aspecto de la especialidad y el diagnóstico, ¿no? Entonces, solamente entrando en la cuestión diagnóstica, bastante dentro de la psicología, bueno, más especializada, pues se puede llegar a prevenir aspectos como el daño que se elabora cuando se hacen malos diagnósticos, falsos diagnósticos,
y pues se daña de esa manera a las personas, ¿no? Con diagnósticos que no son bien elaborados por especialistas, y eso suele ocurrir muchísimo cuando no tenemos una especialidad o no nos hemos vinculado a trabajar dentro de una cosa específica. Entonces, como somos psicólogos generales, queremos agarrar de todo y pues los diagnósticos son mal elaborados, ¿no? También la falta de pertinencia cuando no se domina el SIG, el DCM, etcétera, ¿no? Son cuestiones que ya entran dentro de la ética. Si no se sabe, entonces hay que derivar para evitar daños secundarios en los pacientes, ¿no? A los especialistas del caso, porque en la psicología hay especialidades, hay formas también de evaluación, formas de intervención y todo eso, ¿no? Yo creo que la especialidad es lo fundamental aquí. Ok, haciendo mención en lo que sería, ¿qué acciones se consideran éticamente inapropiadas en el proceso de la psicoterapia? En el proceso de la psicoterapia éticamente inapropiado sería hacer uso de pseudoterapias como la programación neurolingüística, el coaching, life coach, cuestiones que no han sido dentro de la ciencia. Tenemos 4 fuerzas, que es el psicoanálisis cognitivo-conductual, psicología transpersonal y la psicología humanista existencial. Y estas tienen 2 vertientes científicas, que son la corriente cuantitativa y la corriente cualitativa, ¿no? También no es muy ético, digamos, el aspecto de decir que solo el cognitivo-conductual es el que tiene las investigaciones fehacientes, porque solamente obedece a lo cuantitativo. Pero las otras corrientes tienen lo cualitativo, ¿no? Y eso es lo que también se peca mucho en América Latina, por lo menos, y no se elabora de manera adecuada, ¿no? Eso para empezar. Después, otras cosas sería no respetar la intimidad del paciente, sería también no hacer contratos psicológicos, psicoterapéuticos, ¿no? Bien desarrollados. Ok, ¿cuál vendría a ser tu enfoque en el manejo de casos en los que se podría decir que la vida del paciente corre peligro o es un potencial? Un enfoque donde, bueno, ya yo le mencionaba, la persona que no tenga especialidad. La persona que aborda casos o el psicólogo que aborda casos donde no haya tenido una formación psicoterapéutica, por ejemplo, ¿no? Y solamente su intuición va a trabajar con los pacientes. El falso diagnóstico, el mal diagnóstico también es una cuestión que lleva a un error. Y hacer uso de pseudociencia, ¿no? Como ya le mencionaba hace un momento. Ok. ¿Cómo te mantienes actualizado sobre los avances de ética, de ontología psicológica y cómo lo llegas a aplicar en ese conocimiento en tu práctica profesional? Sí, bueno, el Colegio de Psicólogos brinda informaciones a veces sobre online, sobre capacitaciones sobre ética. También tenemos de otro lado ya están establecidos, ¿no? El APA, por ejemplo, saca boletines para hablar sobre la ética, ¿no? Antes, por ejemplo, la cuestión de la experimentación con animales no estaba dentro de la ética, ahora sí está dentro de la ética, no se experimenta con animales, ratas, etcétera, ¿no? Porque antes es del conductismo arcaico. Y en las universidades también se debe prohibir este tipo de cuestiones de maltrato animal, etcétera, ¿no? También hay experimentos que después el APA también restringió con respecto a lo que es experimentar con personas, ¿no? Y lógicamente por eso surgió el consentimiento informado. Y bueno, uno se informa en las revistas, ¿sí? Pero ya hay cosas muy claras y establecidas en la psicología, no es que cambian la cuestión ética cada rato, ¿no? Sino ya está establecido por muchos años ya. Siguiente pregunta. ¿Cuál es tu enfoque para la autorreflexión y el crecimiento personal en la relación con la ética? Crecimiento personal, en la relación con la ética, pues yo creo que ahí sí tendríamos que ver muchísimo pues, la formación de cursos. Por ejemplo, lo primero que yo vincularía sería que estemos relacionados a una corriente psicológica, principalmente, porque las corrientes psicológicas nos dan el abordaje y lo científico, y eso va dentro de lo ético también, ¿no? Y después, bueno, el respeto a los derechos humanos también, ¿no? Y eso es fundamental porque no muchos conocemos los derechos humanos a nivel internacional, y eso hace que justamente tengamos un valor por la persona.
Ok, pasándonos para otro lado sería, ¿qué medidas pues llegas a tomar para garantizar que tus prácticas terapéuticas sean culturalmente sensibles y también respetuosas de la diversidad cultural? Ujú. Las medidas, no, yo creo que más bien en vez de medidas sería elegir más bien la corriente psicológica, ¿no? La corriente psicológica es la que nos da la perspectiva y a partir de eso una cuestión psicoterapéutica, ¿no? Después, para integrar en la sociocultura, porque el Perú es todas las sangres y multicultural, eso ya depende también de la apertura del psicólogo, ¿no? Y también con lo de la sexualidad y todo eso, ¿no? Pero eso es la formación del psicólogo, ya viene intrínseca esa apertura sociocultural, ¿no? No puede existir un psicólogo racista, psicólogo homofóbico, psicólogos dentro de religiones que discriminan otras religiones, eso no es psicología. Ok. Finalmente tenemos a la pregunta, ¿cuáles son los límites éticos en el establecimiento de una relación terapéutica adecuada? Los límites éticos, aquí vendría, sí, otra vez vuelvo a repetirlas, la cuestión de la intimidad, ¿no? La cuestión de proteger la intimidad del paciente, para mí es fundamental. Y lo otro también es hacer uso de terapias que hayan sido validadas dentro de la comunidad científica, psicológica. Y después también lo otro que podríamos mencionar es proteger al paciente, ¿no? Cuando hay alguna cuestión de suicidio, derivar cuando ya no puedo trabajar con él, ¿no? Con respecto a, por ejemplo, medicamentos, etc., ¿no? Y si ya también me imposibilita no poder trabajar con él, hay que derivar a otro profesional, también es una cuestión importante. ¿Qué más? Y un establecimiento adecuado, ¿no? Donde se pueda recibirlo, libre de situaciones peligrosas, etc., ¿no? Bueno, eso sería más que todo. Eso sería respecto a todas las preguntas que hemos podido realizar. Entonces, muchas gracias por el tiempo que nos ha podido brindar para esta entrevista. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Gracias. Listo.